después de este recorrido por el país, darles una calurosa bienvenida desde el equipo del Plan de Trayectorias, de Protección de Trayectorias Educativas de CFE. Mi nombre es Silvana Flecchia, integro el equipo junto con Andrea Muraglia y Andrea Brasesco, que están acá detrás de cámaras, haciendo también otras tareas sumamente importantes. Agradecerles la participación en esta apertura, en el ciclo de pensar las prácticas en el marco de la educación inclusiva 2023. Este es el tercer año que, junto con el espacio, con el equipo de coordinación de educación inclusiva de la Dirección General de Educación Secundaria y con el apoyo este año de OEI, se reedita este espacio de suma importancia. El plan de trayectorias educativas surge en 2021 para CFE. Dentro de sus dimensiones nosotros contamos con equipos en todos nuestros centros de formación docente que acompañan a los estudiantes desde el inicio de su carrera hasta la finalización, con diferentes dispositivos. También articulamos con la Dirección General de Educación Secundaria el proyecto de referentes pares y acompañamiento de noveles. Está sucediendo durante este año en 19 liceos de todo el país. Contarles también que dentro de las dimensiones del plan de trayectorias se encuentra justamente la formación continua y permanente, del que forma parte justamente este ciclo. Un ciclo que surge también de la temática de mucho interés que tienen los noveles y los estudiantes de formación docente. Nosotros año a año recogemos justamente las necesidades de formación, los temas de interés, y justamente educación inclusiva surge como un tema de sumo interés, y justamente esta articulación que realizamos con el espacio de educación inclusiva de la Dirección General de Educación Secundaria permite acercar los diferentes programas que tiene secundaria y también permite generar herramientas teórico y prácticas justamente para la implementación en el aula. Y bueno, ahora dar paso a esta mesa de apertura que va a estar iniciada por la consejera María del Carmen dos Santos Farías, del Consejo de Formación en Educación. Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a todo el país. Seguimos leyendo que se siguen incorporando y eso es súper importante cuando se organizan estos ciclos. Un agradecimiento también a estos equipos que han coordinado desde la Dirección General de Educación Secundaria, bueno, y nosotros como Consejo con el Plan de Protección de Trayectorias, y como lo decíamos recién, una de nuestras líneas del plan es formación continua. En este momento, en este ciclo, nos convoca justamente la inclusión educativa, un desafío para la educación, un desafío porque sabemos que la educación es un factor condicionante en la construcción de la sociedad, y porque es esencial para el desarrollo integral de las personas, de todas las personas. Entonces, cuando decimos todas las personas, tenemos que referirnos a qué significa la inclusión. Y lo comentábamos hoy al inicio, que es mucho más difícil abordar esto desde una visión sistémica, desde una visión como ahora está abordada, es decir, superando la asociación a una discapacidad, cambiándola por una capacidad en donde todos somos responsables, corresponsables, la comunidad educativa, los educadores, las instituciones, por supuesto, la familia, la sociedad en general. Por eso es un tema que convoca a muchos que nos han solicitado, y vaya si será importante para la formación de docentes, que nos encontramos en las aulas con estos desafíos en los que todos, el 100%, somos conscientes, pero a veces no sabemos cómo hacerlo para lograr las mejores formas de desarrollo. Simplemente a modo de ejemplo, tenemos muchas fundamentaciones en el tema a nivel nacional e internacional, a nivel de investigaciones y a nivel de legislación. Por ejemplo, a nivel nacional, solamente a modo de ejemplo, la ley 19.889 actualmente expresa que los educandos de cualquier centro educativo tienen derecho a recibir educación de calidad
y acceder a todas las fuentes de información y cultura según lo establece la presente ley. Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje. Si tenemos en cuenta el informe del INED sobre el estado de educación en Uruguay 2019-2020, aproximadamente un 60% de los docentes dicen necesitar formación para trabajar con estudiantes en con dificultades de aprendizaje. Entonces, esto es un desafío impresionante para la educación, porque exige cambios relevantes. Por eso celebramos que hayamos podido coordinar esta nueva edición sobre esta temática de este ciclo. Sin duda que esto, yo decía también a nivel internacional, está como para generar un concepto global, hablamos de escuela para todos, es decir, instituciones educativas que incluyan a todas las personas, asuman las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada uno. Está claro que, bueno, son nuevos retos para los docentes, para los centros educativos, para los educadores, cuyas soluciones se vinculan, entre otros aspectos, con las competencias que se asocian a la adaptación a los cambios. No se trata solo de construir una nueva educación, sino lo más difícil, de construir tradiciones, inercias, salir de las zonas de confort, una completa cultura social, profesional e institucional que hay que cambiar, y en eso estamos. Seguramente que es un proceso largo, que es un proceso que va a llevar su tiempo, pero que lo rico es que estamos juntos trabajando en esto, en este momento con la Dirección General de Educación Secundaria, así que celebro que podamos nuevamente, con el apoyo de OEI, poder organizar este ciclo de charlas. Hay muchos autores, por ejemplo Navarrete y Bermúdez, que señalan que la formación docente continua es esencial a la hora de definir estrategias para favorecer la inclusión. Por lo tanto, consideramos que, así como lo dice el título de la primera charla que tenemos a cargo ahora de Natalia, de afrontar la aventura de aprendiseñar desde la singularidad. Bueno, ese es el foco que tenemos que poner en los procesos de enseñanza y en los procesos de que todos aprendemos, estudiantes, docentes, comunidades, autoridades. Por eso deseo que este ciclo de charlas sea súper fructífero para todos, y que, bueno, podamos seguir aprendiendo juntos. Un agradecimiento especial a todos los que participan, bueno, en nombre de la Dirección General de Educación Secundaria, su directora general, a la directora a Planeamiento Educativo, a Patricia, bueno, y a todos los referentes en esta temática. Un placer estar con ustedes y aprender juntos. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, y ahora, continuando con la mesa de apertura, vamos a recibir a la directora general del Consejo, de la Dirección General de Educación Secundaria, Jennifer Cher. Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, sí. En primer lugar, saludar a las autoridades, representantes de la OEI, del CFE, de secundaria, a los alumnos del CFE, y también saludar a cada uno de los representantes de nuestros dispositivos, el DIE, SER, CERESO, los referentes de educación sexual, la gente que trabaja en los liceos Mandela y, por supuesto, a planeamiento educativo. Y espero no estar omitiendo a nadie. Y, por supuesto, a los nobles docentes que hoy se embarcan aquí a dialogar, a tener diferentes instancias de formación con lo que es la educación inclusiva. Agradecerles entonces esta oportunidad de reflexionar sobre las prácticas educativas en el marco de la educación inclusiva, y teniendo en cuenta que la inclusión es un valor fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa, y la educación obviamente desempeña un papel crucial en la promoción de esa inclusión. Nuestro mundo es diverso en todos los sentidos. Nosotros tenemos en las aulas diversidad de género, de etnia, de religión, de gente más hábil, menos hábil,
y como educadores tenemos la responsabilidad de garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial. La educación inclusiva no es solamente una obligación para nosotros, es un derecho que debemos garantizar y un principio además que enriquece a nuestras comunidades y sociedades. Cuando incluimos a todos estamos creando un ambiente en el que cada individuo puede contribuir con sus habilidades únicas, con sus perspectivas y experiencias a la educación y al cambio. Esto no solo beneficia a los estudiantes, sino que enseña a los estudiantes y a los docentes a aprender y enseñar la empatía, el respeto y sobre todo la aceptación. ¿Cómo podemos avanzar hacia esas prácticas más inclusivas en la educación? Y bueno, y ahí me surgen varias cuestiones que nosotros lo tenemos que tener como muy en cuenta. Primero que nada, debemos conocer a nuestros estudiantes individualmente, sus fortalezas y sus desafíos, y esto nos permite adaptar nuestra enseñanza para satisfacer sus necesidades específicas. También debemos fomentar un ambiente inclusivo en el aula, donde cada estudiante se sienta valorado y respetado, y esto implica promover la diversidad y celebrar las diferencias. Debemos proporcionar recursos y apoyos adecuados para aquellos que lo necesitan, ya sea a través de tecnología asistencial o personal de apoyo o ajustes razonables que la enseñanza pueda llevar a cabo dentro de los centros educativos. Y también debemos continuar aprendiendo y evolucionando. La educación inclusiva es un proceso en constante desarrollo y debemos estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a mejorar constantemente nuestras prácticas. La educación inclusiva es un compromiso con la igualdad, la diversidad y la equidad. Y es un camino que debemos recorrer juntos como educadores y miembros de la comunidad para construir un futuro en el que cada individuo tenga la oportunidad de aprender, crecer y prosperar. Celebro que esta ya sea la tercera edición de este trabajo en conjunto con el CFE y con los distintos, con secundaria, CFE, OEI, los noveles docentes que se han acercado y cada año han ido en aumento a reflexionar sobre la posibilidad de asegurar la educación de los alumnos en todos los espacios en que sean posibles y a pesar de las dificultades o circunstancias que tengan, celebro esta posibilidad de reflexión y hablar un poquito más en general y decir que en el quehacer educativo, y María del Carmen, que me ha escuchado muchas veces, sabe que siempre lo digo, importa tener conocimientos, pero también hay que tener habilidad y cuenta como algo importante tener actitud, que es siempre más importante que la aptitud, porque la actitud podemos elegirla y el conocimiento también, por ejemplo, cuando lo tenemos suma, y la habilidad suma, pero la actitud en general multiplica. Por eso tenemos que elegir nuestra mejor actitud en cada momento de nuestra vida y de nuestra tarea profesional. Y pienso que acá la actitud ya está dada por el interés en reflexionar sobre estas prácticas de la educación inclusiva y ver cómo uno puede mejorar lo que hace desde el vamos. El trabajo colaborativo es esencial en este tipo de educación. Debemos trabajar en equipo porque en solitario las cosas se hacen más difíciles. Motivar a los docentes, nosotros como autoridades y los docentes a su vez, motivar a los alumnos para que puedan ser valorados en su justa medida, tanto docentes como alumnos. Debemos confiar en las herramientas que desarrollen los docentes con nuestros alumnos y sobre todo desafiarlos a crecer y acompañarlos, porque siempre hay que tratar de mantener ese acompañamiento de esa trayectoria. Y en esto el cuidado del ánimo para los docentes es clave y un elemento central en la tarea, porque siempre en estas reflexiones también tenemos que encontrar un espacio de escucha donde el docente
pueda expresarse y a su vez propiciar otros espacios para que las habilidades y los dones afloren y puedan expresarse. Ortega y Gasset decía que el ser humano no es un participio, es un gerundio. El ser humano se va haciendo y todos nos vamos haciendo al andar y todos vamos adquiriendo experiencia a medida que nos adentramos en experiencias nuevas, sin duda, ¿no? Y si queremos llevar las riendas de lo que es nuestra vida profesional, debemos responsabilizarnos de ella. Y el crecimiento es el proceso de ir continuamente más allá. Este proceso de avanzar con audacia y valor despliega en nosotros la capacidad de fluir en un mundo donde también puede existir alegría o satisfacción en el hecho de abordar nuevos temas, de vivir arriesgadamente y asumir que lo único permanente en la educación es el cambio. Ese cambio está en nuestras manos, por eso nosotros desde nuestro rol depositamos en ustedes nuestra confianza. Los que estamos aquí sabemos que la educación tiene un potencial enorme para ayudarnos a mejorar en todos los ámbitos y deseamos que estos cambios sirvan y que estas instancias de reflexión sobre la educación inclusiva sirvan para desafiar las incertidumbres del mañana para nuestros jóvenes y los nobles docentes y dejarles a los jóvenes el mejor de los capitales, que es una educación de calidad. Y entonces yo les agradezco a todos los que estamos hoy acá, sobre todo a los jóvenes, a los que están empezando su labor docente, agradecerles que sean agentes del cambio y brindar esperanza. Gracias porque ustedes son quienes van a brindar esperanza, como nosotros lo hacemos y lo hemos hecho durante tantos años, pero ustedes que son la savia nueva, brindar esperanza para que el mañana de nuestros jóvenes sea mejor. Así que el futuro está en vuestras manos, está en buenas manos. Secundaria siempre va a seguir trabajando por una educación inclusiva, por algo creó el espacio de coordinación y seguramente vamos a ir a más y tenemos los diferentes dispositivos que contemplan las situaciones que se dan dentro de secundaria, pero recuerden, trabajar en equipo importa, compartir la incertidumbre con el colega importa y esas incertidumbres nos van dando certezas de hacia dónde ir y dónde dirigirnos para hacer posible una educación de calidad y de equidad. Y recuerden que siempre lo digo así, secundaria crece, innova y avanza contigo. Y avanza con ustedes y con cada uno de ustedes trabajando en equipo y pensando en el futuro de los adolescentes y los jóvenes de este país. Gracias. Muchas gracias, directora general. Ahora, para cerrar la mesa de apertura, le damos paso a Andrea Ferreira, que es la secretaria ejecutiva de OEI. Andrea. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Creo que poco queda por agregar después de las intervenciones previas. Simplemente, nada, primero que nada, buenas tardes para todos. Realmente para mí es un privilegio estar aquí y reconocer además el extraordinario valor que las instancias como estas de intercambio, de reflexión, tienen y el aporte que generan para la comunidad docente. Realmente soy una apasionada de todo lo que tiene que ver con el trabajo docente. Llevo muchos años trabajando de manera muy cercana con muchos docentes de todo el país y es una labor que realmente me encanta hacer. Para hoy la inclusión es una meta constante y un objetivo que intentamos nunca perder de vista. Realmente celebramos todo lo que tiene que ver con la articulación que hemos llevado adelante con el plan de las trayectorias, con el CFE, con ANEP, con Codicen, o sea, venimos trabajando hace mucho tiempo de manera unada y todo el trabajo que han hecho realmente es destacable para nosotros. Nosotros formamos parte el año pasado en lo que fue la recopilación de las trayectorias educativas y la verdad que es admirable el trabajo que hace. Esta colaboración realmente es un testimonio del poder que surge cuando se trabaja juntos, unidos, en pro de la excelencia educativa.
Así que nada, no voy a alargar demasiado mis palabras, simplemente agradecerles y nada, pedir que sigamos trabajando con entusiasmo en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y ahora, ya cerrando esta mesa de apertura, agradecerles a las autoridades, agradecer también la presencia de Adriana Mareco, de Leonora Oliver, responsables y coordinadoras de este espacio de educación inclusiva de la Dirección General de Educación Secundaria, también la directora de Planeamiento Educativo de la Dirección General de Educación Secundaria, Patricia Kuzma, quien también coordina con nosotros, con el plan de trayectorias de CFE, diversas acciones que un poco les comentaba al inicio. Así que bueno, nada más que agradecer a las autoridades y también retomar algunas palabras de las autoridades en cuanto al valor del trabajo articulado y el trabajo coordinado, cómo ese valor da potencia después a la teoría, pero da potencia a la práctica que también llega a las aulas y es lo que más esperamos de este ciclo de inclusión. Así que ahora le doy paso a Andrea Muraglia, que va a presentar a la experta que nos va a acompañar hoy, que es Natalia Ponce de León. Bien, muchas gracias. Bueno, realmente volver a agradecer a todos los presentes y sobre todo EI también que viabilizó esta posibilidad para que hoy contáramos con esta conferencia de la profesora Natalia Ponce de León, posgraduada en Psicopedagogía Clínica e Intervención Psicopedagógica, donde, bueno, nos va a compartir una charla que la denominó La neurodiversidad dentro del aula, la fascinante aventura del aprendiseñar desde la singularidad. Así que, bueno, vamos a escucharla a Natalia, a ver qué nos quiere también decir con estas palabras que también podamos llevar, sobre todo trasladar después al aula, ¿no? Que es lo que más nos interesa en estas instancias y acompañando a los noveles también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a todo ese gran equipo que ha posibilitado una vez más este ciclo de charlas. Y bueno, y muchísimas gracias también a todos quienes hoy están dejando parte de su tiempo para seguir en esta fascinante aventura que es justamente el poder aprendiseñar, como dice el título. Entonces, si les parece, ya voy a ir compartiendo pantalla y para ir arrancando entonces esta travesía, que será aproximadamente de 1 hora y poco. Entonces ahora simplemente consultarles si están viendo bien la presentación. Sí, perfecto, Natalia. Bárbaro, genial entonces. Bueno, como les decía, muy bienvenidos y bienvenidos a todos, a todas. Bienvenidos a los que están cerquita, bienvenidos a los de lejos. Era realmente fascinante ir viendo que llegaba gente desde Paysandú, Artigas, Salta, Tacuarembó, Rivera, Canelones, y no quiero seguir nombrando porque seguro que me voy a olvidar de una cantidad de colegas y futuros colegas, pero bueno, la verdad que me gusta mucho esto de poder generar este gran equipo a la hora de seguir aprendiendo juntos, porque estoy absolutamente convencida que siempre que hay 2, 3, 4 o más docentes y futuros docentes, pasan cosas buenas, y hoy no va a ser la excepción. Y bueno, y a mí me gusta al arrancar siempre agradecer, no dejar el gracias solamente para el final, que por supuesto que también lo voy a hacer, pero bueno, agradecerles muchísimo desde ahora esto de estar aquí, regalándonos entre todos parte de nuestro tiempo para comenzar esta trayectoria. Y bueno, y como decíamos, los estoy invitando a compartir esto que es la neurodiversidad del aula, la fascinante aventura de aprendiseñar desde la singularidad. Y ya los invito desde ahora a hacer una pequeña paradita en el nombre de esta charla. Cuando la pensaba, me quedaba muy claro que al hablar de inclusión educativa, hablamos de neurodiversidad. Y vieron que yo no incluí la palabra de o necesidades especiales o diagnósticos complejos, o algo vinculado con patología, con problemas, simplemente la palabra neurodiversidad. Como dice una médica muy destacada, les diría yo en Argentina, Claudia Eusebio, ella cuando habla de las aulas siempre dice,
en esta clase hay 25 cerebritos funcionando, 25 cerebros diferentes, porque no existen dos cerebros iguales dentro del aula, sino que dentro del aula tenemos una valiosa neurodiversidad. Entonces, desde ahí, desde este paradigma, desde esta singularidad de cada estudiante, es que los invito a mirar el aula neurodiversa. Y esta fascinante aventura de aprendiseñar, ¿saben quién hablaba de aprendiseñar? La psicopedagoga argentina Alicia Fernández, ya fallecida, desgraciadamente en 2015. Alicia nos dejó físicamente, pero nos dejó una cantidad de enseñanzas, de aprendizajes. Y ella, cuando hablaba de la misión que tiene el docente dentro del aula, ella hablaba del aprendiseñar, esto de que a medida que aprendo, enseño, y en ese espacio entre que se genera, en esa sinergia que se va dando en el acto de aprender y enseñar, suceden realmente fenómenos de transformación, de cambio. O sea que al aprender enseño y al enseñar aprendo, pero desde la singularidad justamente, desde lo que es la situación de cada uno de los estudiantes. Entonces, vayamos dando un pasito más. Arrancamos con nuestra travesía. Parece que las aguas están calmas, parece que esta tardecita viene tranquila, así que los invito a todos y a cada uno. O sea que ahora sí, ya está todo listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Así que todos siéntanse muy bienvenidos, todas siéntanse muy bienvenidas. Y bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a suceder hoy de tarde aquí entre todos nosotros? Yo les diría que siempre que arranco con una actividad de este tipo, me planteo casi que los mismos objetivos. ¿Y saben por qué me planteo los mismos objetivos? Porque estoy convencida que por lo menos 3 cosas sería bueno que sucedan. La primera es que todos podamos aprender algo, que todos nos podamos llevar algún concepto. Pero bueno, también es cierto que está Dr. Google, así que yo no voy a pensar que el foco va a ser que se lleven conceptos, sino que el foco capaz que lo pongo en el segundo objetivo que yo tengo para esta tarde. ¿Y saben cuál es el segundo objetivo? Que muchas cosas queden resonando, que queden como dando vuelta en la cabeza de ustedes y en los corazones de ustedes, que se vayan pensando, que se vayan con ganas. Pero el tercer objetivo, y yo les diría que sí, el más importante, sería esto de reafirmar nuestra vocación, porque les aseguro que esto de ser docente es una experiencia realmente fascinante. Es algo así como el alfarero que tiene en sus manos arcilla, barro, que ayuda a que se vaya modelando, que se vaya transformando. Y yo creo que es eso, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, y los invito como a enamorarse nuevamente de esta vocación. Algunos recién están empezando, otros son noveles docentes, pero bueno, esto de nuevamente enganchar con la alegría de enseñar, con la alegría de aprender, con la alegría de transformar. ¿Y cómo vamos a transitar por estas aguas? La idea es que yo voy a ir dando algunos quizás contenidos más teóricos, pero siempre con el anclaje en el aula, porque las cosas suceden dentro del aula. O sea que nos vamos a aterrizar en varias oportunidades dentro de salones de clase. También vamos a tener invitados que van a llegar desde diferentes países, y bueno, dejo un poquito ahí abierta la sorpresa, pero van a ver que algunos nos van a visitar. ¿Y cuáles serían las reglas de juego para todo esto? Las reglas de juego, por supuesto, que van a hacer que vale la pena discrepar, vale la pena criticar constructivamente, vale la pena pensar, reflexionar y preguntar mucho. Pero por una cuestión práctica, simplemente, con todo el equipo organizador, lo que fuimos viendo es que ustedes vayan dejando nomás en el chat todo esto que tengan ganas de compartir, y hacia el final vamos a ir respondiendo, y bueno, vamos a seguir dándole forma a este encuentro que es de ida y vuelta. Bien, y bueno, y porque en el aula suceden cosas maravillosas, a mí la verdad que, como se suele decir, hay que entrar con el pie derecho. A mí me gusta decir, vamos a entrar dentro del aula con el modo 5E. ¿Qué es esto del modo 5E?
les diría que es algo, y que no salga de acá, que lo inventé, ¿no? Pero es algo sencillo. Cuando hablamos del modo 5E, a mí me gustaría decirles que al entrar al aula siempre tengamos presente que somos un equipo funcionando, un equipo que está formado por el docente y una cantidad de estudiantes. Y ahí vamos a generar un encuentro donde la capacidad de escucha debe ser casi que la vedette. Y vamos a empoderarnos, docentes, estudiantes, desde la empatía, desde no solamente me importás desde el cómo aprendés, desde el cómo funcionás, sino me importás también como persona, dentro de ese dinamismo absoluto y esos cambios, movimientos y transformaciones que todos los estudiantes nos van mostrando día a día y que todos los docentes también vamos mostrando. Entonces, en este sentirnos equipo, a mí me gusta mucho la idea de la orquesta. Vieron que dentro de una orquesta hay cantidad de individualidades, pero todas esas individualidades son imprescindibles a la hora de que nuestra melodía realmente suene bien, que nuestra melodía realmente sea disfrutable. Entonces, ese equipo, esa orquesta, donde todos podemos brillar, vamos a ir generando encuentros dentro del aula, con objetivos claros. Son muy importantes los objetivos. Es muy importante saber cuál es nuestro faro, hacia dónde vamos, nuestro faro motivacional. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo vamos a transitar hoy por el aula? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a conocer? ¿Cuál va a ser nuestro rol protagónico? Promoviendo siempre escucha genuina y a colegas y futuros colegas. No nos quedemos siempre al escuchar pensando en la respuesta que le vamos a dar a los chicos. Escuchémoslos, porque les aseguro que siempre tienen algo valioso para compartir con nosotros. Empoderémoslos desde la singularidad, desde cómo son cada uno de ellos. Y no nos olvidemos esto de las neuronas espejo, estas neuronas que funcionan mucho desde la práctica imitativa. Un docente que ha perdido quizás la alegría del enseñar, es un docente que va a transmitir la no alegría del aprender. Pero un docente que transmite vale la pena, les aseguro que va a transmitir dentro del aula. Acá pueden pasar cosas buenas. Entonces, la pasión o la no pasión puede empezar también por nosotros. Entonces, desde ahí también me gustaría ir dejando este mensaje, ¿no? Nosotros, dentro del aula, tenemos muchísimo para compartir, para dar, para ser despejos. Y desde ahí nuestros estudiantes también van a comenzar a transitar en esta aventura realmente del aprendizañar, como decía Alicia. Bien, y vamos a arrancar con una premisa indiscutible, absolutamente indiscutible, ¿tá? Y de acá no me voy a bajar. ¿Y a qué me refiero? Con que todo estudiante puede aprender. No existe la posibilidad de que un estudiante no aprenda. Eso sí, quizás no el mismo día, quizás requiriendo trajes a medida, a lo mejor con entrenamientos y paraditas diferenciales, con objetivos personalizados, no con los mismos tiempos, no de la misma manera, y con instrumentos de evaluación singularizados, por supuesto que sí. Entonces, volvemos a lo que decíamos en un inicio. Cada chico, cada estudiante tiene su funcionamiento personal, individual. Entonces, para nosotros, claro que sí, que esto es un gran desafío, cómo poder ir acompañando estos ritmos funcionales bien distintos. Y bueno, no se pongan nerviosos, de a poquito vamos a ir viendo cómo podemos acompañar esta clase donde la neurodiversidad es la realidad. ¿Y el docente? ¿Qué pasa con el docente? Saben que hace un tiempo me hicieron una entrevista y la persona que comenzó a preguntarme, lo primero que me dijo es, ¿cómo debe de ser un docente para que cumpla el rol de tal, para que sea verdaderamente un docente, un profesor que inspire, un profesor que convoque al otro? ¿Y saben lo primero que se me ocurrió? Un docente tiene que ser como un jardinero, tiene que habilitar a que todos puedan florecer en su jardín. Pero es cierto,
que un jardinero se va a encontrar con plantas, con flores que crecen rápido, pero también se va a encontrar con algunas que pueden llegar a crecer más despacito y que requieren cuidados específicos. Pero un jardinero también va a encontrar que su jardín puede estar pasando por tiempos de sequía o por tiempos de inundación o por diferentes inclemencias temporales que hacen que él, como profesional de su jardín, tenga que innovar, tenga que replantearse, que tenga que estar como muy atento a la singularidad de cada una de sus plantitas dentro de su jardín. Y recordemos que además el jardinero no tiene solo su jardín, probablemente tenga varios jardines para atender. Entonces, me gusta la analogía del jardinero, donde su gran objetivo es que todos, absolutamente todos, puedan florecer. Otra característica que yo le decía a esta persona que me entrevistaba es, todo docente tiene que ser un muy buen desarrollador o agudizador de los 7, y lo dejé por ahí, porque saben a qué me refiero con los 7 sentidos. Y no estoy loca. Ustedes me dirán, ups, pero son 5 sentidos, no 7. Bien, en realidad, yo, si ustedes me permiten, voy a patentar 2 sentidos más, además de lo que es la vista, el oído, lo que es el gusto, lo que es también el olfato, lo que es el tacto, que es imprescindible que se desarrolle en todo docente. Por favor, profes y futuros profes, todos desarrollen mucho la vista. Como decía Rebeca Nijovic, ningún estudiante puede ser invisible a los ojos del docente. No los podemos perder de nuestro radar. Si yo tengo 25 estudiantes dentro del aula, tengo 25 oportunidades para desafiar y desafiarme. Entonces, la agudeza visual es muy importante. También la escucha. Yo tengo que tratar de escuchar a todos. Tengo que degustar lo que sucede en el aula. Tengo que poder tocar las diferentes situaciones. Y como yo les decía, yo agrego 2 sentidos que creo que son fundamentales. El sentido del humor debe de estar presente en el aula. Debemos mantenerlos despiertos a la sorpresa, al chiste medido, al chiste oportuno. No somos payasos, no somos tampoco amigos de nuestros estudiantes. Somos el docente, somos quien va a guiar la aventura del aprendizañar. Pero creo que darle también un poco de humor al aula, porque en general son muchas horas las que estamos juntos, creo que bien vale la pena. Y el otro sentido es el de las emociones, los de los corazones rapiditos, los corazones que se emocionan al aprender, esa taquicardia muy saludable, pero también estar atentos a esos corazones que parece que fluyen lento, que van despacito, que están desmotivados. Entonces, bueno, no nos asustemos en esto de que tenemos que ser jardineros y desarrolladores de 7 sentidos, y además les tiro una tercera si me dejan. A mí me encantan los profes GPS, estos profes que redireccionan sus prácticas, estos profes que están permanentemente rediseñando acorde a la situación. No es que yo, docente, por ejemplo, de historia, voy a preparar la Primera Guerra Mundial. No, voy a preparar la Primera Guerra Mundial para este grupo, con estos estudiantes, en esta situación, en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, quizás que alguno de ustedes va a decir casi que me estoy tentando en irme corriendo de todo esto porque es demasiado. Puede llegar a ser como muy complicado todo lo que le estamos pidiendo a un docente, ¿no? Pero se me viene a la cabeza esta frase tan bonita de Eduardo Galeano, y él dice que la utopía está en el horizonte. Yo camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se va a correr 10 pasos más para allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso mismo, profes, sirve para caminar. Y esa es una de las invitaciones que yo les quiero dejar hoy, ¿sí? Que me encantaría que todos ustedes tengan como muchas ganas de seguir caminando en esta apasionante, y discúlpenme que yo repita esto de apasionante, misión que tenemos los educadores.
Para eso sirve la utopía. Entonces, quizás es que es muy utópico un docente que sea un buen jardinero, que desarrolle estos 7 sentidos, que tenga un buen GPS, que pueda trabajar desde la singularidad, que considere a sus 25 estudiantes 25 oportunidades. Pero bueno, vamos a ir planteándonos estas metas que parecen inalcanzables para que cada día se hagan un poquito más alcanzables. Y bueno, todo esto que hemos venido conversando hasta ahora, me imagino que le debe estar pasando lo mismo que a Benedetti, ¿no? Cuando ya empezaron a llegar la gran mayoría de las respuestas, cada vez nos vinieron más preguntas. Y bueno, ¿y cómo hago con todo esto? Y sí, es genial que cada chico pueda aprender, que cada chico tiene derecho a aprender, pero ¿cómo hacemos? Y bueno, y acá viene nuestra amiga Rebeca Nijovic. Vieron que yo les dije al empezar que íbamos a tener unos cuantos invitados. Bueno, Rebeca es una de ellas, es una educadora argentina que ha trabajado mucho y trabaja mucho por todo lo que es la educación inclusiva. Y ella dice que podemos afirmar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se convierten en el centro del proceso educativo cuando reconocemos quiénes son. Recapitulando lo que decíamos recién, agudizamos los sentidos, te miro, te escucho, me acerco a ti, estoy en esto de cómo aprenden, de cuáles son sus intereses, sus debilidades y sus fortalezas, sus entornos culturales y sociales. Solo entonces, desde la enseñanza, podemos ofrecer las mejores opciones para que todos se involucren activamente y le encuentren un sentido, profes, ahí viene la cosa, un sentido a lo que aprenden y al mundo en el que viven. Porque nosotros educamos desde el aula para el mundo, desde el salón para la sociedad. Entonces, desde ahí también, esto de, opa, sabe mi nombre, sabe quién soy. Como decía Carl Tomlinson, un buen día para el docente es aquel en que todos sus estudiantes han logrado al menos dar un pasito en esto de aprender y seguir avanzando. Así que entonces, sin más, si les parece, aterricemos en la cancha. Vámonos directamente al aula a ver cómo hacemos con todo esto. Y bueno, acá tenemos una clase donde vieron que tenemos algunos que están un poquito distraídos, capaz que les llama la atención esto de que algunos conversen, otros picarones están por ahí con el celular, otros sí toman apuntes, pero yo les aseguro que ustedes, cuando se posicionan en relación al aula, cuando miran el aula, no deben de ver esto de todos bucitos iguales, todos pantaloncitos iguales. Probablemente ustedes ven esto. ¿Y cómo enseñar entonces en un aula real, en un aula heterogénea y generar aprendizajes reales? Fíjense que dentro de esa clase que acabábamos de ver, probablemente haya algún chico con una dislexia o con una discalculia, otros chicos con un alto funcionamiento cognitivo, con una dispraxia, quizás algunos con motivación muy descendida, otros con trastorno específico del lenguaje, otros con un trastorno por déficit atencional, otros neurotípicos. ¿Cuáles son los neurotípicos? Aquellos que no tienen un diagnóstico específico, quizás de dificultad de aprendizaje. Pero cada neurotípico también es único, porque podemos caer en la tentación de decir, no, en mi clase tengo solo 3 diagnósticos, los demás son todos neurotípicos. No, ojo, los demás, cada uno tiene sus situaciones, sus realidades. Esto que decíamos, situaciones familiares diversas. Pueden ser situaciones familiares disfuncionales o todo lo contrario, situaciones familiares que por suerte pueden apoyar, acompañar, estar, convocar al aprendizaje. También cerebros enlentecidos. La doctora Claudia Eusebio, quien yo nombraba al principio, siempre decía que los grados en las instituciones educativas son como una patada al cerebro. ¿Qué quiere decir ella con esto? Ella lo que dice es que nosotros cronológicamente siempre armamos los grupos de clase, pero que en realidad hay cerebros que no van acorde a su edad cronológica, simplemente tienen tiempos madurativos que se disocian de la neurotipicidad, de lo esperable. Entonces,
dentro de nuestras aulas, les aseguro que también existen este tipo de situaciones, cerebros enlentecidos. Ella decía, en un grupo de 30, entre 2 y 3 chicos, son los que solemos decir, es más inmaduro, se distrae mucho porque no sigue la clase, y capaz que simplemente responde a un cerebro enlentecido. Vieron que yo intencionalmente, digo yo, capaz que lo vieron, capaz que estaban muy atentos y se dieron cuenta que hubo uno de los globitos que no lo leí, el que dice SEA. Este que dice SEA, por las dudas lo aclaro, que me estoy refiriendo a la condición del espectro autista. ¿Y vieron que no puse TEA? TEA en realidad es también una forma de denominar a la situación del espectro autista, pero que actualmente, más allá que la bibliografía aún sigue hablando de TEA en muchos casos, les diría que por lo menos hace unos 4 o 5 años, ya estamos hablando de SEA. La doctora Alexia Ratazzi, argentina, el doctor Daniel Valdés, que también ha trabajado mucho con lo que es la condición del espectro autista, nos plantea que es mucho más amigable hablar de una condición y no de un trastorno. El trastorno a mí me da la idea como que nos paraliza, patologiza, nos encuentra como frente a un problema, casi que una enfermedad que tengo que curar. El espectro autista no es una enfermedad, es una condición, y que acorde a la casuística actual, yo le voy a dedicar un pedacito de esta charla a hablar justamente de las características de los estudiantes que se ubican, dentro de lo que es el espectro autista, ¿sí? Bien. Y algo que es interesante, en el aula, nosotros justamente somos algo así como la baldosa de incidencia, por lo que digo, por lo que no digo, por lo que hago, por lo que no hago, por el cómo me contacto con mis estudiantes. Entonces nunca perdamos de vista esta imagen. Esta imagen la trae Melina Furman, argentina, que también se ha dedicado a estudiar muchísimo todo lo que es la inclusión educativa, todo lo que es la neurodiversidad en el aula, todo lo que es todos pueden contactar con aprendizajes. Entonces ella siempre dice, no pierdan de vista que ustedes son como esa baldosa que van a incidir tanto en todos los estudiantes dentro del salón de clase. Entonces, en esto de enseñar, aprender, muchas veces nosotros vamos enseñando y tenemos la convicción de que si yo enseño es porque tú aprendes. Entonces me gustó esta tira que dice, pero yo le enseñé a Manchas a silbar, pero es que no lo escucho silbar. No, ojo, yo dije que le había enseñado, no que él había aprendido. ¿Cuántas veces nos sucede esto, no? Que estamos convencidos de que nuestros estudiantes han aprendido por el mero hecho de que uno les pregunta a veces, bueno, ¿está claro? ¿Entendieron? A mí hoy me gustaría casi que invitarlos como que a ir desterrando de a poco esto de, ¿ninguna duda? ¿Entendieron todo? Porque muchas veces los adolescentes no se animan a exponerse y a decir, no entendí. Entonces, yo les tiro el problema, pero les doy la solución. En vez de preguntarles alguna duda, capaz que cambiemos la pregunta. Bueno, a ver, hasta acá. ¿Quién me quiere contar lo que hemos trabajado? Sobre este nuevo concepto, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Cuál sería la explicación que le darían a otro compañero? ¿Esto no es una forma también de preguntar si hay dudas? Porque quienes lo puedan poner en palabras, seguramente le estén dando voz a aquellos estudiantes que no se animen a preguntar cuando el docente va directamente con el planteo de si hay alguna duda. Y para nosotros va a ser la tercera característica del docente, va a ser un GPS. Si mis alumnos me pueden empezar a contar qué es lo que hemos venido haciendo, es porque venimos bien. Si no me lo pueden contar, quizás tenemos simplemente que entrenar un poquito más. Bien, es como dice Melina Furman, apostemos a lo que es el aprendizaje profundo, no al conocimiento inerte. En relación al conocimiento inerte, Alfred North lo planteaba en el año 1900. North decía ya en 1900 que los docentes tenemos una gran responsabilidad.
generar aprendizaje del bueno, del verdadero, no del conocimiento inerte. El conocimiento inerte es el que pasa por nosotros y sigue de largo. Es ese conocimiento que cuando el docente quizás da una clase, puede ser que un tanto expositiva, y no genera la posibilidad de experienciar el aprendizaje en el estudiante, no le damos la oportunidad de contactar con él, yo estoy aprendiendo, yo estoy generando este aprendizaje activo, porque lo estoy como pasando por mi cuerpo, lo estoy resolviendo, me estoy haciendo preguntas. Entonces, profes, trabajemos para construir aprendizaje profundo, y no ese conocimiento que llega, pasa al escrito y desaparece. Hace un tiempo, un estudiante vino y me contó, ay, Nati, estoy copada, me saqué 10 en el escrito de historia, 10 con la nueva calificación, ¿verdad? Una chica de octavo, me saqué 10 en el escrito de historia. ¡Wow! ¡Qué genia, qué bárbaro! Contame un poquito lo que aprendiste. No, Nati, el escrito fue la semana pasada, ya no me acuerdo. Me quedé preocupada. Como a veces, sin darnos cuenta, generamos estudiantes que terminen estudiando únicamente para el escrito y no aprendiendo para la situación, para la vida, para ellos. Entonces, recuperar contenidos no es sinónimo de aprender. Melina Furman siempre dice que a ella le encanta recorrer los pizarrones de las clases de Argentina, país donde ella vive. Y ella dice que muchas veces se encuentra con estos pizarrones. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿Qué son los números primos? ¿Qué es una revolución? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Y si los docentes si los estudiantes logran responder a todas estas preguntas, ¿nosotros podemos decir que hayan aprendido? ¿O podemos decir que simplemente están recuperando información? Por ejemplo, estamos en clase de historia y estamos trabajando el concepto de revolución. Y yo puedo decirles a mis estudiantes, la revolución es un cambio, una transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, social, económico, cultural, religioso, etc. Después, el día del escrito, yo pregunto el concepto de revolución y capaz que algún estudiante me repite prácticamente esto. Entonces, ¿esto es aprendizaje? No tengo la convicción de que lo sea. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que dejar atrás este tipo de preguntas? No, colegas, no tenemos que dejar atrás, pero no pueden ser las únicas preguntas. Tenemos que, a este tipo de preguntas tan fácticas, tratar de incluirle preguntas que nos hagan movernos en la silla, preguntas que nos desafíen, preguntas que nos hagan pensar justamente esto, ¿verdad? Tuve la dicha de entrar hace un tiempo, yo como psicopedagoga trabajo en colegios, visito clases, y tuve la dicha de entrar justamente a una clase de revolución industrial. Y la docente, por supuesto que su gran objetivo era preguntarle, enseñarles a los chicos qué es una revolución. ¿Y saben cómo lo hizo? A través de revoluciones en la vida de cada uno de los estudiantes. Los chicos contactaron con el concepto de revolución desde una revolución personal. Pusieron cuerpo, alma y corazón en el concepto de revolución. Fue muy bien trabajado. Yo les aseguro que estos chicos no se olvidan más de lo que es una revolución. Entonces, acá la tenemos a Melina Furman, otra invitada que yo les dije que nos acompañaba hoy. Ella dice, a veces me queda la sensación que para los estudiantes el aprender es repetir. Ellos aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo. Ellos aprenden a recitar y a que aprender es una actividad desapasionada. Eso, profes, es lo que quiero que nos podamos llevar. Es realmente apasionante aprender si le encuentro sentido, si tiene interés, si genero anclaje en mi vida con estos aprendizajes, que aprenden para otros, pero no para ellos mismos. Esto me hizo acordar al escrito de historia de esta chica que se sacó un 10 y a la semana siguiente no podía compartir aprendizajes. Melina dice, llenemos las escuelas y los liceos de preguntas para pensar. Y miren qué fuerte esta afirmación que hace Melina. Muchos dicen que la escuela no está enseñando a los chicos a pensar,
pero creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Convoquemos a nuestros estudiantes a pensar. Entonces, como dice Stanislas Dehaene, ¿qué es aprender? Aprender consiste en transformar la información que recibimos en un conjunto de conocimientos útiles y exportables. David Perkins plantea, ¿qué es lo que merece entonces la pena aprender? ¿Qué necesitan aprender realmente los alumnos para el futuro? Aprender a comprender, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a vivir con uno mismo y con los demás. Pero eso sí, educar por capacidades para la vida, las que se aprenden ancladas en un contenido conceptual, no en un vacío. Desde los contenidos que están en mi programa, ¿tá?, que se me exige desde primaria, desde secundaria, yo voy a anclar para generar habilidades, competencias, formas de pensar, y de esa manera ir aprendiendo. Entonces, colegas, los docentes, somos verdaderos agentes de transformación. Como dice Hernán Aldana, hay que enseñar y aprender de los pies a la cabeza. Damasio pone una frase bien linda. Los actores dan cuerpo al personaje. Los docentes deberíamos dar cuerpo al conocimiento. Y acá viene lo que es el aprendizaje activo. Y cuando hablamos de aprendizaje activo, no solamente activo porque sea físico, porque me muevo, porque camino por el aula, porque los hago trabajar con material concreto. El aprendizaje activo también es cognitivo. Invitémoslos a pensar, a hacerse buenas preguntas, a hipotetizar, a imaginar las situaciones que nos van a llevar a verdaderos aprendizajes. Bueno, espero que vengamos bien, porque en realidad esto de no verlos a ustedes y de no encontrarnos, yo veo que hay 220 personas, espero que vayamos bien. Cualquier cosa, Andrea o cualquiera del equipo organizador, me frena, si hay algo que no se escucha o que, bueno, que puede estar sucediendo, me avisan. Entonces, como dice Rebeca Mijovic, no se trata de adaptar la clase a cada estudiante, sino de diseñarla con un grado de flexibilidad para que cada alumno encuentre por dónde entrar. Es en definitiva el diseño universal del aprendizaje, ¿verdad? Nosotros, en nuestra aula, con chicos con funcionamientos tan diversos, como decíamos, podemos tener un chico que está dentro de la condición del espectro autista, o un chico que tenga un síndrome de Down, o una dislexia, o una desmotivación, o un problema auditivo. Bueno, nosotros no es que tenemos que pensar 25 formatos de clase, pero sí poder flexibilizar de tal manera que vamos a ir abriendo puertitas diferentes para llegar al aprendizaje. Y ahora ya vamos a ir poniendo ejemplos de qué quiere decir esto de las puertitas diferentes. Vamos a meternos directamente en una situación de clase. Por deformación profesional, yo creo que no les conté al principio, pero sí Andrea lo dijo, yo soy docente de ciencias biológicas durante más de 20 años, fui docente de clase, de aula, trabajé en liceos muy variados, tuve también el privilegio de trabajar en liceos con estudiantes de extra edad, y bueno, o sea que desde la biología me acerqué mucho a una gran una gran variabilidad de estudiantes, y eso me dio la oportunidad de seguir creciendo y desafiándome día a día. Hoy por hoy ya me dedico exclusivamente a lo que son proyectos de coordinación, de educación inclusiva, también como psicopedagoga en instituciones. No tengo directamente la clase, no trabajo como profe, pero sí tengo lindos recuerdos, y bueno, y por acá vengo a compartir alguna situación específica de clase. Vamos a imaginarnos que la clase es justamente biología, estamos en un curso de lo que sería tercero de liceo, un curso de noveno, el tema a trabajar va a ser VIH-Sida. El disparador va a ser un texto leído por el docente. Y bueno, y esto de que nosotros dentro del aula tenemos una población muy diversa y queremos incluir a todos los estudiantes porque todos tienen derecho a aprender, el docente lo que va a querer saber una vez que se estuvo leyendo ese texto es saber si todos realmente lo comprendieron. Entonces, yo preciso herramientas, instrumentos como para poder contactar con la respuesta a esta pregunta. Todos habrán aprendido, yo preciso que me lo demuestren, quiero saber cómo van esas cabecitas.
Entonces, miren lo que le podemos proponer. Yo ya terminé de leer todo este texto sobre VIH-Sida y yo lo que les voy a decir es, bueno, chicos, a mí ahora me gustaría saber cómo les fue, si entendieron, si aprendieron. Entonces, le voy a pedir a cada uno de ustedes que seleccione la forma mediante el cual me va a contar lo que aprendió de VIH-Sida. Entonces, yo en el pizarrón les voy a poner todos estos globitos, digamos, ¿no? Entonces, cada uno va a tener que elegir. Yo, por ejemplo, Lucía, yo soy Lucía y voy a elegir expresar lo que aprendí a través de un resumen. Yo quiero hacer un resumen. Yo, Inés, no soy muy buena con el resumen. Yo voy a hacer un buen dibujo que dé cuenta que yo entendí todo lo que es el VIH-Sida. Pablo, que le cuesta un poco esto de tanto resumen y no es bueno dibujando, va a elaborar una oración que le va a llamar la oración vedette. Yo voy a escribir una oración potente, profunda, que dé cuenta de todo lo que aprendí. Otro estudiante dice, no, yo la verdad que prefiero responder 5 de estas 6 preguntas. La profe puso 6 preguntas, yo voy a responder 5 de estas, y así le voy a dar a entender que comprendí. Otro dice, yo prefiero hacer una obra de arte, porque no soy muy bueno escribiendo, no soy muy bueno dibujando, pero yo quiero hacerlo de esta manera. Yo quiero hacer un esquema todo colorido. Yo quiero hacer que soy el profe. Durante 2 minutos yo voy a dar la clase. Así se lo voy a demostrar a mi docente. Yo voy a hacer mis 10 palabras imprescindibles. ¿A qué me refiero con esto? De todo lo que dijo la profe al leer, hay 10 palabras que son claves para demostrar que yo entendí lo que es el VIH-Sida. Y lo de mi rap increíble, esto fue una situación real de un estudiante en un liceo que tiene, digamos, esta situación se dio hace más de 10 años, por eso me atrevo a contarla, pero desde el anonimato, un estudiante que tenía serias dificultades de aprendizaje, que ya cargaba con una historia de una autoestima muy descendida, con muchísimos apoyos, fonoaudióloga, psicopedagoga, bueno, de todo. Su vida era un continuo salpicar de un técnico al otro para que le vaya bien, pero su gran fortaleza era el ser rapero. Ustedes no saben los raps que hacía este chico. Entonces, un día, esto fue en la escuela, la maestra les pidió que contaran qué habían hecho el fin de semana, ¿sí? Entonces, a él se le ocurrió hacer un rap. Y así fue que empezó diciendo, me fui a lo de mi abuela porque me duele la muela, me comí una rica cazuela y no pude ir a la escuela. Y así él fue contando todo lo que sucedía en ese fin de semana. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros podemos, algo así como construir autoestima. Le estamos dando la posibilidad a todos los estudiantes que nos muestren sus aprendizajes desde su lugar potente, su lugar más fuerte, el lugar que se animan. Entonces yo ahí, docente, estoy comprobando si efectivamente aprendieron o no la temática que yo tengo como objetivo para esta clase. Ustedes me dirán, bueno, pero haciendo de abogado del diablo, ¿no? Bueno, sí, pero yo como docente no quiero que mis alumnos vengan a dibujar todo el año. O yo como docente no quiero que vengan a rapear siempre. O que se hagan el yo profe permanentemente. O que solamente me tiren 10 palabras. No, cuidado, profes, ojo. Esto es simplemente una idea quizás para arrancar la primera vez, la segunda vez, pero ya la tercera les vamos a decir, bueno, el que dibujó la vez pasada, ahora que dé un paso más, ahora le voy a pedir que escriba. El que la vez pasada jugó al yo profe, bueno, no, ahora te voy a pedir un pasito más. ¿Se entiende? O sea que, primero, yo generé seguridad, generé autoestima que se va construyendo, generé una puerta de entrada para que me puedan mostrar los aprendizajes o los no aprendizajes. Por eso el profe GPS, ¿verdad? Si yo veo que las respuestas, las 5 respuestas no estuvieron bien, el resumen perfecto falló un poco, el esquema colorido le faltó alguna idea jerárquica y central, olvidé explicar acá donde dice las preguntas debatibles. Preguntas debatibles son simplemente que un chico, a partir de la lectura de todo este texto, va a hacer preguntas para debatir.
Entonces, acorde a la calidad de las preguntas, yo puedo ir monitoreando si aprendió o no aprendió. Bien, continuamos. Me gusta traer esto de Galeano, ¿no? Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Yupi, se lo puedo contar a mi manera, le puedo contar mi historia de la manera que mejor me sale. Ahora sí, me gustaría esto de que en el aula debemos ir haciendo paraditas estratégicas. Justamente por eso, dentro de lo que es la inclusión educativa, es el mirar los tiempos diferentes, el acompañar procesos distintos. Entonces, una paradita que a mí siempre me parece que puede ser bien interesante es, vamos a imaginarnos que estamos en una clase de, por decir ahora, otra asignatura, ciencias físicas. Perdón, no lo voy a hacer con ciencias físicas, permítanme volver a biología, porque de ciencias físicas tendría que pensar alguna unidad que no la tengo demasiado claro. Mejor me voy de nuevo a biología. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando el tema fotosíntesis. Tema complejo si los hay, ¿verdad? Entonces estamos ahí con fotosíntesis y yo veo que se puso mucha información sobre la mesa. Seres autótrofos, heterótrofos, sustancia orgánica, inorgánica, monóxido de carbono, fase luminosa, fase oscura, una cantidad de conceptos, ¿verdad? Entonces, yo quiero realmente tomar la temperatura de mis estudiantes, entonces yo les voy a plantear este juego que se llama mi no favorito y mi sí favorito. ¿En qué consiste esto? En que yo, pasados, no sé, 25 minutos de clase, 20 minutos, les digo, bueno chicos, vamos a hacer un juego. Agarren un papelito. Les voy a pedir a cada uno que escriba la definición de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Háganlo en forma anónima. Entonces, una vez que todos escriben, yo recojo los 20 papelitos, los leo rapidito y les digo, bueno chicos, yo ya tengo mi sí favorito y mi no favorito. Mi sí favorito es la respuesta que yo considero que está más completa, la que sería como la más correcta, la que se acerca más al concepto de fotosíntesis. Y mi no favorito es aquella respuesta que efectivamente está muy lejos del concepto de fotosíntesis. Entonces, ¿a mí para qué me sirve esto? Para poder nuevamente explicar el tema, para poder nuevamente poner sobre la mesa el concepto de lo que es la fotosíntesis con ejemplo, capaz que tomando otros caminitos. Y esto, por supuesto, que es anónimo, ¿no? ¿Saben lo más interesante de todo esto? Las veces que lo he hecho, casi nunca ha fallado, que cuando yo les cuento cuál es mi no favorito, siempre hay un estudiante que dice, profe, pero puedes quién fue el no favorito, miren que no hay problema. Termina siendo él, el propio estudiante que dice, digan quién fue el no favorito, porque bueno, es una manera también hasta de sobresalir desde el error y darle el verdadero lugar al error. Para aprender tenemos que equivocarnos. Realmente este tipo de actividades, el no favorito, el sí favorito, como paradita a mitad de camino, nos está dando justamente este termómetro, esta temperatura, cómo venimos, ¿están aprendiendo, no están aprendiendo? Y desde el juego lo vamos corroborando. Otra buena es esto de la carta en la manga, lo de las preguntas debatibles. También, ¿no? Decirles, por ejemplo, a los chicos, bueno, a ver, hasta acá. Imagínense que ustedes son profesores, estamos en clase de historia. Entonces, ¿qué pregunta harían ustedes para seguir profundizando en este tema? Pero no preguntas como ¿cuándo fue la batalla de las piedras? Para que alguien diga 18 de mayo de 1811. No, preguntas que me hagan pensar de todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Preguntas debatibles. Y cuando yo digo que tenemos presente dos posibilidades con esta actividad, me refiero a que desde el tipo de preguntas que generan los estudiantes hasta las respuestas que vamos a ir generando. Ahí también vamos a ir viendo si se está generando aprendizaje profundo, verdadero, o es simplemente ese conocimiento inerte repetitivo. Nosotros, en definitiva, lo que queremos no es sujetos repetidores de información.
queremos sujetos productores de información. Y yo les aseguro que con esta paradita estratégica y las preguntas debatibles nos vamos a ir acercando a una verdadera construcción de aprendizaje. Otro juego que también les gusta mucho y resulta muy bueno es esto del ping-pong. ¿A qué me refiero? De nuevo lo mismo, paradita a mitad de camino. Estamos entonces con un tema determinado y yo les digo, bueno chicos, agarren una hoja, pongan del 1 al 10. Y yo voy haciendo preguntas rapiditas. ¿Qué es una célula? ¿Cómo se llama el organelo que se ocupa de la respiración? ¿Qué es lo que rodea al núcleo de una célula eucariota? ¿Dónde se ubica el ADN? Preguntas con respuestas bien cortitas. Y a partir de ese ping-pong, nosotros también vamos a ir viendo, a ver, ¿qué pusieron en la 4? ¿Qué pusieron en esta? Y entonces ahí vamos a ir debatiendo y nuevamente vamos contactando con la posibilidad de, desde el error, el aprendizaje, desde la duda, la pregunta, desde el concepto, el mayor entrenamiento. Y les vamos dando voz a aquellos estudiantes que quizás no se animan a preguntar. El cuento sin final. ¿Saben de qué se trata esto? Esto es bien interesante. Esto es simplemente el empezar a hacer, por ejemplo, que estamos trabajando aparato digestivo, ¿no? Entonces ya trabajamos todo el tema y a modo justamente de contactar con aprendieron sí, aprendieron no, les decimos, bueno, vamos a imaginarnos que en el desayuno me comí una tostada. Esa tostada ingresa a la boca, allí comienza el proceso de digestión, entonces le pido a uno que siga. Vos seguí. Digestión física, muy bien, mediada por los dientes, por la enzima tialina, eso se llama digestión, sigue otro chico. Muy bien, entonces, después de la cavidad bucal, va a pasar a y sigue el otro. Y entre todos vamos a ir armando ese cuento, ¿sí? Que le llamamos cuento sin final, porque el final va a quedar en casa, quizás como tarea domiciliaria. Bien, ahora vamos a pasar simplemente a esto de ir cargando nuestra valija de herramientas para seguir siendo docentes jardineros, docentes GPS, docentes que vamos a ir revalorizando nuestros 7 sentidos, en esto de ayornarse. Qué interesante que es esto, de que podamos ir vinculando la evaluación y el trabajo del aula con temáticas que resulten motivadoras, que resulten de interés para los estudiantes. Vamos a imaginarnos que yo tengo que trabajar en clase de idioma español todo lo que es el singular y el plural. En vez de trabajar con una frase como puede llegar a ser, vamos a mirar acá, las aguas cristalinas que contemplaba la princesa, ¿por qué no trabajar con la botella de agua que subió al escenario el Chacho Ramos? O con tal cosa que hizo Lali. ¿Qué quiero decir con esto? Motivarlos, traerlos desde el lugar que ellos están interesados, lo que les ocupa su tiempo, su cabeza, y de esta manera generar anclaje en los contenidos programáticos, ¿sí? Generar efecto impacto, pero de baja frecuencia. No voy a ir todas las clases a llevar al Chacho, a llevar a Luis Suárez, a llevar a Lali, a llevar a los que a ellos les gusta, ¿sí? Pero de vez en cuando no estaría mal venir por este lado. Otra cosa importante, los primeros minutos de clase determinan la esencia y la van a proyectar. Vamos a imaginarnos que yo les mandé a estudiar seres vivos, ¿sí? Entonces, yo al empezar la clase, está bueno que pueda ser como contundente, creativo, con un mensaje cortito, y yo les voy a preguntar a los estudiantes, para poder abarcar a la totalidad de mis estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a hacer una pregunta que no implique que hayan tenido que estudiar, porque si no lo que me va a suceder es que aquellos estudiantes que no estudiaron quizás se pierden un poquitín. Entonces yo les digo, bueno, a ver, desde que salieron de sus casas hasta que llegaron al liceo, ¿con qué seres vivos se encontraron? Ahí los hago pensar, los hago a los más tímidos animarse a participar, a contactar con la temática, pero aplico la técnica ETE. Escucho, tomo lo que dicen, pero después exijo. ¿tá? No me quedo solamente con el cuentito. Me encontré con un perro, yo con un árbol, yo con un gato. Bueno, pero ¿por qué es un ser vivo? ¿Qué te parece? ¿Qué características tiene? ¿Sí?
Teniendo en cuenta que son 7:20, me voy a apurar un poquito porque quiero llegar a algunas características, como les decía, vinculadas con el autismo. ¿Tá? Acá simplemente en clase de geografía, ¿tá? Por ejemplo, yo lo que quiero es que para la clase que viene todos estudien Brasil. Y en vez de decirles, bueno, del libro de Santillana, de contexto, de la página 18 a la 22, yo les voy a decir, muchachos, para la clase que viene estudien Brasil, pero como quieran. Este niño dice, uy, yo voy a llamar a mi abuela. Otro dice, yo le voy a hacer una entrevista a un amigo que sé que en verano se fue a Florianópolis. Yo voy a buscar en internet, pero la maestra me dijo que no vale Wikipedia, me voy a meter en otro lado. Y después los voy a mandar a hacer un mapa, pero no quiero que todos tengan el mismo mapa de Brasil. Les voy a poner una consigna. En este mapa yo les voy a pedir que ubiquen 3 ciudades que tengan algún componente emocional, afectivo, interesante. O sea, yo voy a poner Brasilia porque mi hermano nació en Brasilia y voy a conseguir información de Brasilia. Yo voy a poner San Pablo porque mi papá tuvo un congreso en San Pablo y me contó que el clima no sé qué. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a encontrar en la clase con 25 mapas diferentes, todos de Brasil, con una impronta emocional que quizás después algún alumno diga, ay, sí, a mí me gustó esto de Brasilia porque el hermano de Felipe nació en Brasilia y Brasilia se ubica en tal lugar. ¿Se entiende? Ir como transitando por las emociones de los estudiantes. Otra para la valija de herramientas, los romperrutinas. Esto ayuda mucho a aquellos chicos que pueden tener también ciertas dificultades para sostener la atención, para la motivación. Hoy vamos a empezar con un juego, puede haber un premio brutal. Hoy vamos a empezar escuchando una canción vinculada con X tema. Hoy vamos a arrancar con un video genial. Hoy tengo una sorpresa para el final. Hoy vamos a hacer un círculo con una cadena de preguntas. Hoy me comí la Y, era para ver si estaban atentos. Hoy la clase empieza en el patio. Reforzando saberes, entonces. Es importante hablar pausado, no como yo que estoy corriendo como loca, despacio, jerarquizando contenidos, como así también reiterar ideas claves para todos los aprendizajes. Los estudiantes, por ejemplo, con un trastorno específico del lenguaje, tienen dificultades para procesar, para organizar la información, para comprender relatos orales cuando se complejizan. Entonces, profes, usar muchos sinónimos, ¿tá? Si yo voy a hablar de el mobiliario del centro educativo, yo puedo decir las mesas y las sillas de la escuela, ¿sí? Esto de mucho sinónimo. Miren que los chicos con trastorno específico del lenguaje la pasan mal en el aula muchas veces. Oraciones cortas a la hora de explicar. Esto también favorece a los portadores de un trastorno por déficit atencional, que suelen perder el hilo conductor de una explicación. Entonces, resumiendo, oraciones cortas, hablar lento, hacer buenos esquemas en el pizarrón, utilizar sinónimos, complementar con explicaciones orales, con esquemas coloridos en el pizarrón, implementar con códigos de colores. Y acá les cuento una anécdota real de un chico con un trastorno específico del lenguaje. Dentro de la condición del espectro autista, estaban trabajando células eucariotas y procariotas. En el escrito, la profe plantea que hagan 2 columnas, una de procariotas y otra de eucariotas, ¿tá? Para dar características, obviamente, de cada célula. Y este chico dibujó 2 columnas, así como lo ven acá en la diapo, ¿tá? Y dentro de una columna escribió la palabra eucariota y en la otra procariota. La docente muy enojada vino a plantearme, pero me está tomando el pelo. No, no te está tomando el pelo. Es lo concreto de esta cabecita dentro de la condición del espectro autista. Se le pide que hagan columnas e hizo las columnas. Otra cosa importantísima, lo esencial puede ser invisible a los ojos, esto de rescatar y resignificar las participaciones siempre. Hay chicos a veces muy tímidos dentro del aula, hay chicos que les cuesta expresar sus ideas, volvemos al trastorno específico del lenguaje, volvemos a los chicos dentro de la condición del espectro autista, volvemos a los chicos que simplemente les da como cierta inhibición. Entonces, resignifiquemos las participaciones, porque a veces pasa, ¿no? Que uno pregunta, no sé, ¿qué es un ser autótrofo? Y un alumno responde, el que tiene el oxígeno. No va por ahí. A ver, pensá bien. Entonces, sin querer, ese no, fue como
no contigo en este momento, ¿se entiende? Entonces simplemente por ahí, esto de resignifiquemos. Bien, después el tema de los trabajos en equipo, si complejiza, facilita o atiende procesos de aprendizaje. Acá, profes, teniendo en cuenta que son I-25, esto después va a quedar colgado, yo les dejé mi mail, cualquier cosa me escriben, voy a tener que apurarme un poquito y esto lo voy a ir dejando, simplemente saber que hay que pensar muy bien un trabajo en equipo, tener claros los objetivos. Esto era un relato de una niña con síndrome de Down, que se los digo cortito. Esto es un segundo de escuela. La maestra tiene como objetivo con esta actividad leerles un cuento donde quería trabajar comprensión textual, atención y memoria, ¿sí? Entonces, en este grupo está X, que tiene síndrome de Down. Dentro de este grupo hay 15 estudiantes, ¿sí? Entonces, una vez que termina la maestra de leer este cuento, ella les pide que se dividan en grupitos de A2. Entonces tenemos 7 parejitas y la niña con síndrome de Down trabaja con su acompañante. Entonces, ella participa de la tarea. La docente le asigna un día de la semana a cada una de las vinas, ¿sí? Y lo que les pide es que escriban qué hacía la niña del cuento, que se llama Ana Clara, qué hacía el lunes, qué hacía el martes, miércoles, cada uno trabaja. Para esta niña con síndrome de Down, el desafío fue desde su potencial. Por eso la importancia de conocer a todos los estudiantes. Esta niña dibuja que es espectacular. No se imaginan lo que fue la tapa de este libro. Se los cuento y me sigo emocionando, con todos los detalles descriptivos de la protagonista del cuento, porque es una niña que tiene una muy buena memoria, que dibuja muy lindo, y ella, desde su situación de síndrome de Down, generó una tapa que realmente hasta el día de hoy, el corazón me va más rapidito cuando lo cuento. Los chicos que tienen un trastorno por déficit atencional, como decía Alicia Fernández, la psicopedagoga argentina, muchas veces los chicos están en la luna, pero profes, por favor, vayan hasta la luna de estos niños. En estas lunas pueden suceder cosas muy interesantes, muy valiosas, ¿sí? A veces los profes nos quejamos, no, pero está siempre en la luna, siempre distraído. Bueno, peguémonos una escapadita. Los chicos con trastorno por déficit atencional, que yo siempre digo es mucho más que un déficit atencional, para mi gusto muy mal denominado, porque en estos muchachos, en estos niños, suceden muchas más cosas que debilidad para atender, dificultad para focalizar. Hay un patrón muy persistente de inatención, pero hay actitudes muy erráticas frente a las tareas. Por eso a veces los docentes podemos llegar a decir, no, pero se hace el vivo, porque cuando hay un tema que le gusta, puede atender, y cuando no le gusta, está totalmente distraído. Forma parte del síndrome estas actitudes erráticas. Falta de persistencia, dificultad para organizarse. El otro día un docente me dice, sí, todo bien que tengo un déficit atencional, pero no puede ser que no se organice. Bueno, justamente eso es el TDA. Debilidades para organizar, actividad motora excesiva, esto que se mueven, impulsividad, el trastorno de la intención. Yo quiero hacerlo, pero después no puedo. No, yo voy a estudiar, pero lo que pasa es que primero voy a tomar la leche, y después llegó papá de trabajar y voy a charlar con él, y después voy a mirar un TikTok, y después quiero ver unas notificaciones. Trastorno de la intención. Quiero, pero no puedo. Déficit inhibitorio, son de los chicos que no tienen filtro y que pueden llegar a decir alguna cosa totalmente fuera de lugar, les cuesta planificarse. Déficit de lo que es la memoria prospectiva, es la memoria que, digamos, que nos ayuda a vincular con todo lo que queremos realizar en el futuro. O sea, cómo acompañar a estos alumnos con TDA, con déficit en la memoria prospectiva, el uso de la agenda. Profes, estén varios minutos de las primeras clases ayudándolos en lo que es el oficio aprendiz. Nadie nos enseña el oficio de ser estudiantes. Nos enseña historia la de historia, química la de química, biología el de biología y matemáticas el de matemáticas. Pero ¿quién nos enseña el oficio aprendiz? Para los chicos con debilidades, con funcionamientos neurodiversos que pueden resultar complejos, la organización es muy importante. Llegamos rapidito a cifras que nos interpelan. Las últimas cifras
que las comentó justamente el psiquiatra Christian Plebs, argentino, que estuvo hace un mes en Uruguay, habla de que las cifras vinculadas con el autismo son de 1 en 36. Entonces yo quería hacer como un pequeñísimo apartado, pero veo que estoy ya corta de tiempo. No sé, Andrea, si te parece que hable 2-3 minutos de autismo o ya tengo que cerrar por acá. Estamos más o menos en hora. Las devoluciones, Nadela, te puedo estar diciendo que son fantásticas en el chat Gracias. Realmente de lo que están interpretando y compartiendo contigo, pero bueno, también nos gusta ser claros con el tema del horario que habíamos estipulado, así que capaz que vamos redondeando, Natalia. Exacto. Igualmente, esto que tú dijiste va a quedar grabado y queda también, están preguntando si pueden quedar las diapositivas también para sí, por poder... Por supuesto que, perfecto. Que yo les paso todo, capaz que solo para redondear, decirles que dentro de lo que es la condición del espectro autista, para que podamos definir qué es un chico, un estudiante que está dentro de lo que es el espectro autista, hay 2 criterios diagnósticos: los desafíos sociocomunicacionales y los patrones de conducta, actividades e intereses repetitivos y restringidos. Cuando digo desafío sociocomunicacional, no quiero decir que no hablen. Dentro del espectro autista están los chicos que tienen síndrome de Asperger, que hablan, y hablan muchísimo, hablan hasta por los codos, pero tienen un desafío sociocomunicacional. No logran a veces entender los chistes, las metáforas, los dobles sentidos. ¿Y saben dónde está el desafío sociocomunicacional también? En interpretar las caras de las personas, la cara del profe. ¿Cuántas veces un profe hace silencio y solamente mira al grupo como diciendo se callan? Les aseguro que el chico con autismo esa cara no la va a entender. Entonces, me quedo con pena de que no me dio el tiempo para poder hablar un poquito más de autismo, pero bueno, saber esto, que es un espectro muy amplio, las características de los chicos con Asperger que hablan muchísimo, pero que tienen justamente un lenguaje muy característico, neutro, etcétera. Y bueno, los desafíos también en el procesamiento sensorial. Ojo, no quiere decir que a todos los autistas les molesta el ruido, los olores, las texturas, los sabores. Algunos tienen hipersensibilidad, pero otros hiposensibilidad. Por eso el tema del timbre de las escuelas. A mí me encantaría si pudiésemos hacer capaz que una campaña donde los timbres dejen de ser timbres y podemos generar autonomía en los chicos para que ellos autorregulen el momento de la salida al recreo a través del docente, por supuesto. El diagnóstico sí tenemos que saberlo, es una oportunidad y no sentencia para construir trayectorias educativas. Sí, el profe tiene que saberlo para acompañarlo y para que no sienta que le están tomando el pelo. Les damos la bienvenida al aula, bueno, acá con las leyes, y bueno, conocer al chico autista desde la singularidad, profes, porque verdaderamente cada autista es único. ¿Tá? Una vez me preguntó una profe, ¿cómo hago para trabajar este año que en mi clase va a haber un autista? Y yo le dije, pero ¿me estás diciendo algo así como cómo hago para trabajar con una chica rubia de ojos verdes y un poco gordita? No me estás diciendo nada. Contame qué le gusta, contame cómo es. Acá tenía algunos ejemplos de aterrizaje en el aula que quedarán para otro día. El anticipar, el verbo clave para estos chicos y para todos. Acuérdense que son muy rígidos. Una vez una profe dijo, uy, este techo se está por caer, se cae en cualquier momento. El niño salió corriendo de clase, no saben la crisis que tuvo. La maestra pidió que escriban números pares y él escribió números pares. Tenemos que modelar consignas, no te está tomando el pelo. Y lo último, y ya termino, Andrea, lo que es claro para ti no es claro para mí. El otro día en una clase con un chico autista, estaban en un escrito de química, la profesora dijo, bueno, a medida que terminan pueden ir saliendo, se pueden ir. Esto era primera y segunda. El chico se fue. La profesora dijo, pueden salir, se fue a la casa. Lío que se armó. Esto de que no entienden mucho las caras, bueno, que a veces precisan apagarse para aprenderse. Déjenlo salir a veces del aula. Precisan estar consigo mismos para volver a aprenderse. Esto es un libro que les recomiendo, este es otro. Y bueno, esto es simplemente un gracias al terminar la charla. Dejo de compartir pantalla y vamos entonces al chat. Y bueno, y pido disculpas, no me dieron los tiempos, me apasioné demasiado. Por favor, Natalia, nada que disculpar, la verdad que
divino y sobre todo uno va leyendo los que son protagonistas, que son los noveles que nos están acompañando, y esto de poder encontrar, poder trasladar al aula estas cuestiones que tú vas planteando, y por lo menos planteárselo, interrogarse, interpelarse, ¿no? Desde ese lado, desde ese aprendiz que estamos siendo también todos en este proceso y en acompañar las trayectorias desde el lugar que nos toque. Agradecerte infinitamente, nos quedamos con ganas de más, pero eso siempre está bueno, así que seguramente tengamos también otra oportunidad para poder conversar en mano a mano contigo. Hay una mano levantada. Victoria, no sé si querías comentar algo. Vamos como cerrando porque estamos ya pasados de hora, pero si es algo puntual, alguna pregunta que quieran. Hola, buenas tardes. Soy de Tacuarembó y la verdad que quería agradecerle a la profesora por el taller. Fue una experiencia, la verdad que buenísima. En mi caso soy asistente de niños con TEA desde hace 7 años. Actualmente lo acompañé dentro de lo que fue el aula de primaria. He hecho muchos cursos y todo. Actualmente trabajo en Plan CAIF, también como en realidad como educadora de inclusión. Y ver esa variación cuando vas a las prácticas docentes y que no tenés los insumos necesarios. La verdad que el taller nos brinda un montón de cosas y que a veces no las tenemos como docentes de secundaria. Que sí lo vemos capaz que en primaria o lo vemos en preescolar, porque hay muchos recursos que sí los tenemos a la mano y que en secundaria, al ser tantos grupos, tantos alumnos, los horarios tan cortos con los gurises, que se nos hace muy difícil. Y la verdad que el taller estuvo precioso, una lástima que fue tan corto. Nos quedamos con ganas de más. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por tus palabras, y yo les aseguro, como decimos siempre, ¿no? Una gotita diferente en el océano cambia el contexto del mismo. Entonces, hoy nos generamos entre todos una gotita que generó una modificación, pero el océano es enorme, o sea que sigámoslo transformando entre todos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, invitarlos también, recordarles que este es un ciclo. Mañana tenemos martes 26, también a la misma hora, a las 18 horas. Mañana es con el equipo SER, Herramientas Inclusivas para la Autonomía y la Accesibilidad en clave de ANEP, a cargo justamente del Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual. Así que también invitarlos a participar de ese encuentro. Después también el lunes 2, el martes, está todo puesto también en nuestras redes, pero bueno, decirles esto, que es un ciclo, y hoy era, junto con Natalia, este encuentro disparador para justamente generarles estas interrogantes, y seguramente vamos a contar nuevamente con Natalia en algún otro encuentro. Muchísimas gracias, Natalia. Agradecer también a las instituciones que nos están acompañando y que hicieron posible este encuentro, y decirles por allí, por el chat estuvo también circulando nuestras redes para que nos sigan, y que ahí estamos constantemente informándoles sobre las capacitaciones, formaciones e instancias de participación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes también por darme esta oportunidad. Siempre que armo una actividad de este tipo, aprendo un montón, por esto de que uno sigue leyendo, sigue informándose. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, y felicitarlos a todos por haber elegido esta misión vocación. Van a ver que es apasionante cada día el entrar al aula.